Pues como saben, mis queridos amados hermanos, estamos en la serie de Colosenses. En lo personal he aprendido en mucho acerca de esta carta que el apóstol Pablo manda, hermanos, y pues vamos a entrar al capítulo 2, pero antes vamos a dar un poco de contexto a lo que hemos estado mirando, hermanos. Dice, después de que Pablo le dice a los hermanos de Colosas que él está padeciendo por el cuerpo de Cristo, que él lo hace con un gozo. En el capítulo 1, versículo 24 dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones por su cuerpo, que es la iglesia. Dice Pablo que él está gozoso, aunque él está padeciendo, está preso, él está gozoso en lo que él está haciendo por el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, hermanos. Y también de la esperanza que tienen en Cristo, esa esperanza, hermanos, que nunca falla, es una esperanza, como miramos la vez pasada, hermanos, tenemos puesto nuestros ojos en muchas esperanzas, un buen trabajo, un buen negocio, que nuestros negocios prosperen, mas sin embargo no siempre es así, y sin duda nos vamos a encontrar con muchas decepciones en cuestión de las esperanzas que como humanos nosotros tenemos. Pero la esperanza que Pablo dice es una esperanza que nunca falla. Dice, Cristo en vosotros o en ustedes la esperanza de gloria. Sin duda esa esperanza jamás nos fallará, porque es nuestro Señor, hermanos. Dice el versículo 27 del capítulo 1, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Pablo dice que el misterio, el cual estuvo oculto en los tiempos pasados, que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado. Pablo le dice que ese misterio ha sido revelado hoy, hermanos, en ese tiempo, y también para los santos. Versículo 28, quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de que presentar en Cristo Jesús a todo hombre. Como dijimos, hermanos, esto es una perfección, el tipo de perfecto la cual Pablo habla aquí, hermano, puesto que en Cristo cada creyente ya es perfecto, hermano. Recuerden que la justicia de Dios viene a nosotros y la justicia de Cristo en nosotros nos perfecciona, hermano. Ya somos perfectos delante de Dios, pero la perfección la cual el apóstol Pablo hablaba aquí, alcanzar una madurez es a lo que el apóstol Pablo se refiere aquí. Es un pequeño contexto, hermanos, de lo que hemos visto. Entremos entonces al versículo, hermanos, al capítulo 2 de nuestro sermón en esta hermosa mañana. Y en su palabra, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, por todos los que nunca han visto mi rostro. El apóstol Pablo comienza con creyentes de Colosas, que él está en continua lucha por una gran lucha, no es porque quiero que sepáis cuán grande lucha por vosotros. Ahora, si él está preso, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo con la lucha a la cual él está diciendo? Bueno, la lucha a la cual se refiere es una lucha espiritual. Del Señor. Es el Señor. La lucha que el apóstol Pablo
Por eso el apóstol Pablo en el capítulo 1, versículo 13 dice, siempre orando continuo. La preocupación del Pablo, estoy luchando. Versículo 9, por lo cual también nosotros pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. La lucha del apóstol Pablo entonces era llegar a oración por los creyentes de Colosas. Y él dice, oro para que ustedes sean llenos del conocimiento, de la sabiduría e inteligencia espiritual. Hermanos, el tener un deseo y una disposición de orar por nuestra iglesia. Creo firmemente, hermanos, que nuestros pastores diariamente ellos están luchando, hermanos, y la inteligencia de Dios cada día, mi querido hermano. Y sin duda, como lo dije ahorita, firmemente creo que nuestros pastores lo hacen cada día por nosotros. Y lo único que nos podrá hacer crecer en sabiduría y conocimiento es por medio de ¿qué? De la palabra escrita y de la oración. No hay nada que satisfaga la oración y su palabra escrita. Salmo 119, 70 dice, se engrosó el corazón de ellos, mas yo en regocijado. Salmo 119, 174, he deseado tu salvación, oh Jehová. Es mi delicia. No hay una cosa, hermanos, para el creyente genuino que pueda alimentar el alma, hermanos. La palabra del Señor y la oración. Las dos armas poderosas que el Señor nos ha dado, hermanos, para poder espiritual que cada creyente tiene sin duda. ¿Estás luchando, hermano? ¿Tienes esas armas contigo? Proveísto, ¿no?, para poder luchar. ¿Las estás usando, hermanos? Úsalas. Si no, serás un blanco fácil para el enemigo. Pablo les dice a los hermanos, oro por ustedes para que tengan un conocimiento, para que tengan una sabiduría y para que tengan una inteligencia espiritual. Es mi lucha, por lo cual hago por ustedes. Volvamos al texto. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Dice Pablo que la lucha él tiene no solamente son por los colosenses, hermanos, sino también por los de la Odisea. Las tres ciudades estaban cerca y sin duda Pablo, por el amor, preocupación por estas iglesias. La iglesia de la Odisea, hermanos, no sabemos mucho, únicamente Apocalipsis la nombra, hermanos, y escribe al ángel de la iglesia. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación dice esto. El Señor dice esto de la iglesia de la Odisea, hermanos. Sin duda son palabras no es frío ni caliente. Ojalá fueres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Versículo 17. Porque tú dices, iglesia de la Odisea, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo.
Sin duda la iglesia de la Odisea por algún tiempo, hermanos, prestó atención a la carta que se había enviado y que se había leído allí. Pero por las palabras, hermanos, y por la escritura que miramos en Apocalipsis, esa atención no duró mucho. Al grado de que el Señor le dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Lo que sabemos, hermanos, de la iglesia de la Odisea, hermanos. Volvamos al texto. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos aquellos que nunca han visto mi rostro. La Nueva Versión Internacional la traduce así: los que no me conocen personalmente. Sin duda, hermanos, la preocupación de Pablo era por todo el cuerpo aún de Cristo, aún por aquellas personas que ni le conocían. Filipenses del 3 al 11, pero vamos a leer del 3 al 8, dice así, hermanos, y el 7 y 8: como me es justo sentir esto de vosotros, por cuanto os tengo en mi corazón, dice Pablo, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el amor entrañable, amor de Jesucristo, hermanos. La preocupación del apóstol Pablo, aún por aquellos que no le conocían, era tan grande. Dice él: yo aquí los llevo en mi corazón y también en mis prisiones, diciendo que él, aún estando en sus prisiones, él aún se preocupa por ellos, hermanos. El amor de Pablo por la iglesia, sin duda, fue muy grande. Volvamos al texto, versículo 2. Para que sean consolados sus corazones. Pablo dice que aunque él está padeciendo en la carne por ellos, él les dice que está con gozo. Pablo no escribe una carta de dolor, quejándose, o una carta de sufrimiento. Él le dice que en ese momento que está preso, él está contento, él está gozoso, él está fuerte, hermanos. Por eso la razón de que él dice: para que sean consolados sus corazones. No piensen que estoy llorando, no piensen que estoy desconsolado, no piensen que estoy triste. Yo estoy gozoso por lo que padezco, por el cuerpo de Cristo que es la iglesia, o por cada uno de ustedes, hermanos. Para que ellos sean consolados o alentados y no estén turbados o desanimados o entristecidos. Pablo dice que a pesar de estar en la cárcel, él está y tiene el ánimo de Cristo según el poder de Dios en él. En otras palabras, mis queridos hermanos, Pablo les dice: no están solos, estoy orando por ustedes. Esa palabra, hermanos, sin duda tiene mucho peso para alguien que pueda estar pasando por alguna circunstancia difícil. Los colosenses estaban en peligro por los falsos maestros que estaban induciendo a la iglesia, falsas enseñanzas, estaban siendo persuasivos con algunos creyentes para que ellos claudicaran de su fe. Por eso él decía en los capítulos primeros del capítulo 1, decía que en Cristo ustedes están completos, hermanos. Dice aquí: para que sean consolados sus corazones, dice, unidos en amor. Unidos en amor, hermanos. Pablo sabe que la iglesia unida es sin duda una iglesia fuerte, una iglesia, hermanos, unidos en amor. Es una iglesia muy fuerte, hermanos. El mismo Jesús, en su gloriosa oración, él ora al Padre por las ovejas, y él dice así en Juan 17:20: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno como nosotros. Versículo 22: la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Versículo 23: yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad. El amor, hermanos, en la iglesia sin duda es un vínculo fuerte, hermanos. Y la iglesia de Colosas tenía que estar unida, hermanos, en amor, puesto que
Los falsos maestros podían inducir o estaban induciendo esas falsas enseñanzas y querían, hermanos, si ellos lograban desbaratar la unidad de la iglesia, ellos con facilidad se podrían meter e introducir sus falsas enseñanzas, hermano. Pablo exhorta entonces a los creyentes de Colosas: busquen y permanezcan unidos en amor. Los falsos creyentes meterían división sigilosamente y quizás usando la misma palabra que usó la serpiente en el huerto. ¿Recuerdan Génesis 3:1? Con que Dios ha dicho. Con que Dios ha dicho, pero yo creo esto, yo pienso esto, creo que Dios quiso decir esto. Hermanos, y si esa iglesia no mantenía un conocimiento, una sabiduría de Dios y un amor, hermanos, en unidad, ellos serían presa fácil, sin duda, para estos falsos creyentes o falsos maestros que estaban dentro de la iglesia, mis hermanos. Pablo les exhorta a permanecer en un amor y la unidad para poder estar firmes ante los ataques de esa falsa herejía. Sin duda, amada iglesia, el amor sincero y la unidad entre los hermanos es una evidencia también del crecimiento espiritual. Y eso es lo que Pablo dice, pide en oración por los creyentes. La unidad de la iglesia. Muy importante, la unidad de la iglesia. Tan importante, hermanos, que el salmista David lo sabía. Y el Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y armonías. El salmista David decía: cuán bueno y cuán delicioso, un placer, hermanos, estar unidos como iglesia, mirando por las necesidades del uno al otro, hermanos, tanto física como espiritual, hermanos, estar al pendiente unos de otros, orando unos por otros. Hermanos, esto es un amor glorioso que exalta la doctrina del Señor en la palabra, mis hermanos. No hay nada más hermoso para los ojos de nuestro gran pastor que ver a sus ovejas en un crecimiento espiritual, en unidad y obediencia. Es por eso la importancia de la iglesia local. Recuerdan el Señor cuando le dice: y en esto conocerán que son mis discípulos, no que caminen sobre el mar, no que aún levanten muertos, sanen paralíticos, que los ciegos recobren su vista. Dice el Señor: y en esto van a conocer que son mis discípulos, en que tengan amor unos con otros. La evidencia más grande, mi querido hermano, de una salvación y de una fe genuina que tú puedas tener hacia tu hermano es un amor tan grande y que tenga que ser manifestado también. Capítulo 3, y cómo podemos ver, hermanos, nosotros también ese crecimiento dentro de nuestra iglesia. Bueno, el mismo libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 12 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y Pablo termina aquí el versículo 14: y sobre todas esas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Podemos tener misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, perdón, pero sobre todas estas cosas, dice el apóstol Pablo, vístanse de amor, porque es el vínculo, es el engrane perfecto. Un engrane difícilmente se puede desbocar, salirse, porque está conectado. Dice el apóstol Pablo, es el vínculo
del amor, el vínculo perfecto. Así tenemos que estar unidos unos con otros, sin duda, hermano. Pablo dice: vístanse de todas estas cosas, pero sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Volvamos al texto. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, dice Pablo, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Pablo le dice a los creyentes de Colosas: en cuanto más traten de alcanzar las riquezas del pleno conocimiento o entendimiento de Dios, y cuanto más lleguen a comprender la fe cristiana, más firmes serán en su fe. Pablo les anima hasta alcanzar, buscar, seguir buscando. Jeremías 9:23 dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Dice el 24: mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. Si hay algo en lo cual un hombre se pueda gloriar, es en entender y conocer quién es Jehová. Volvamos al texto. A fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Pablo sigue refiriéndose a la verdad de la iglesia, Cristo como cabeza y los creyentes como miembros del cuerpo. Colosenses 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Pablo sabe que si los creyentes de Colosas llegan a conocer esta gran verdad, encontrarán esas grandes riquezas del conocimiento del Padre y del Hijo. Volvamos al texto, versículo 3. En quien están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Recuerdan, hermanos, que los gnósticos decían que para ser salvos era necesario un conocimiento especial. ¿Ustedes recuerdan? Decían que no, la fe en Cristo Jesús no era suficiente. Ellos tenían que tener otro conocimiento más alto, un conocimiento especial para poder llegar a la salvación. Ellos despreciaban lo que estaba escrito en la palabra. Y Pablo les dice que todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento se encuentran solo en Cristo. Ahora, estos tesoros solo pueden entenderlos los que son redimidos en Cristo, los que son nuevas criaturas, aquellos que han depositado la fe en Él, o sea, el cuerpo, su iglesia. Dice, están escondidos para los incrédulos. Ellos jamás entenderán las riquezas de Cristo, a no ser que el Señor los llame a salvación y que el Señor mismo se los revele. Somos privilegiados, hermanos, tú y yo, porque este misterio, hermanos, nos ha sido revelado ahora también a nosotros, hermanos, a su iglesia, pero están escondidos para aquellos incrédulos. Ellos no pueden ver, porque dice Efesios que ellos están muertos en sus delitos y pecados. No pueden entender esto a menos que intervenga la obra redentora gloriosa de nuestro Señor Jesucristo y les llame a salvación. Volvamos al texto, versículo 4. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Pablo dice que esos tesoros de la sabiduría y del conocimiento se encuentran únicamente en Cristo, y si alguien de esos falsos maestros llegara con esas palabras persuasivas, esas palabras según ellos convincentes, ellos pudieran tener un escudo de protección conforme al conocimiento que ellos pudieran tener de Cristo. La única manera que puedan ser engañados sería si no tienen un conocimiento firme de quién es Cristo. Por eso Pablo es enfático en la oración por los creyentes en Colosas.
en el capítulo 1, versículo 9, dice: no cesamos de orar por vosotros y de pedir seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. La última frase, el 10, y creciendo en el conocimiento de Dios. Pablo les dice a los colosenses: ustedes tienen que esforzarse a buscar ese conocimiento del Señor. Hermanos, esa es la razón principal de que algunas personas hoy en día son engañadas, porque no tienen un conocimiento acerca de Dios. Pablo les dice a los creyentes de Colosas: si ustedes tienen este conocimiento, su fe estará fuerte y entonces nadie los podrá engañar. Pablo les dice a los colosenses: si ustedes tienen el conocimiento de Dios, entonces, Colosenses 11, serán fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Amada iglesia, es indispensable que cada uno de nosotros no solamente nos conformemos con ir a la iglesia el domingo o entre semana. Es sumamente importante que cada uno de nosotros en nuestras casas busquemos y pidámosle a Dios esa sabiduría para poder entenderle un poco más. ¿Recuerdan Jeremías? Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. Tenemos una responsabilidad diariamente en esforzarnos a conocer más y más de quién es nuestro Señor. Volvamos al texto: porque aunque estoy ausente en el cuerpo, versículo 5, no obstante en espíritu estoy con vosotros. Sin duda Pablo tenía razón. Él estaba ausente porque, como sabes, él estaba preso en Roma. Pablo dice: mas dice Pablo, estoy con vosotros en el espíritu. Ahora, si Pablo estaba preso en Roma, ¿de qué manera Pablo entonces podía estar ahí en el espíritu? Bueno, él estaba al pendiente de ellos en una oración constante. No estaba físicamente ahí, pero él estaba constantemente en la oración por ellos. Pablo se preocupa por la salud espiritual de la iglesia. Ahí es una característica de un buen siervo de Dios. El buen siervo de Dios se va a preocupar por el alimento sólido que le pueda traer a la congregación domingo tras domingo, o entre semana, o en cada oportunidad que pueda tener. El carácter del siervo fiel del Señor siempre será la preocupación de que sus congregantes puedan crecer en sabiduría y conocimiento de quién es nuestro Dios. Sin duda nuestros pastores no están físicamente con nosotros toda la semana, pero ellos están en espíritu con nosotros, orando, intercediendo por tu trabajo, por tu familia, por tus hijos, pero lo más principal, por nuestra vida espiritual tenga un crecimiento cada día más y más. Y ahí la importancia de orar por nuestros pastores día a día. Cada vez que recuerdes a ellos, ora por ellos, porque ellos sin duda están pasando esta gran lucha, la cual el apóstol Pablo nombra, para que nosotros podamos estar sanos en la fe, tener una doctrina bíblica que es nuestro fundamento firme en la fe. Volvamos al texto: gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Dice Pablo: aunque estoy ausente, me gozo al ver su buen orden. El corazón del apóstol Pablo se goza en el buen caminar de los creyentes y de su firmeza en Cristo. Ahora, ¿a qué se refiere Pablo con buen orden? Bueno, Pablo se refiere a tener una disciplina ordenada. Ellos se habían conducido con una conducta ordenada delante de Dios, y esto sin duda producía un gozo en el apóstol Pablo. Dice: gozándome y mirando vuestro buen
orden, una disciplina ordenada. Ellos estaban entendiendo, hermanos, el valor del tener un conocimiento acerca de Dios, y sin duda ese conocimiento los estaba llevando a tener una disciplina ordenada. Dice el texto, y firmes, y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Pablo se gozaba al ver a los creyentes de Colosas con una disciplina ordenada y la firmeza que tenían en la fe en Cristo. Amada iglesia, uno de los gozos más grandes que el pastor pueda tener es que la iglesia a la cual el Señor puso sus manos para apacentar, es ver cómo los congregantes, hermanos, tienen una firmeza en su fe. Tienen un buen orden de lo que se les está enseñando, hermanos. Tienen sin duda el fruto del Espíritu Santo en sus vidas, desarrollándose cada día, como lo dice Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Sin duda el fruto del Espíritu es notorio en la vida del creyente, hermano. Examínate, hermano, en esta hermosa mañana, como yo también. ¿Cómo andamos de amor? ¿Cómo andamos de gozo? ¿Cómo andamos de paz? ¿Cómo andamos de paciencia? ¿Cómo andamos de benignidad, de bondad, de fe? ¿Cómo andamos de mansedumbre, de templanza? ¿Cómo andamos con este grupo, hermanos, que produce el fruto del Espíritu de Dios en nuestras vidas? Volvamos al texto. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Esta palabra, por tanto, hermanos, Pablo está conectando a todo lo que había dicho en los versículos antes. Está diciendo, presten atención entonces, esta palabra, presten atención entonces a todo lo que he dicho antes y empecemos a actuar. Miren, por ejemplo, en Colosenses 1:21, y a vosotros también que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin manchas, irreprensibles delante de Él. Pablo les está diciendo, si ustedes han entendido estas gran verdades, que eran enemigos de Dios, que hacían malas obras, pero que ahora por medio de la muerte de Jesús los presenta santos, sin mancha, irreprensibles, dice Pablo, entonces andar en Él. Él está diciendo, por tanto, si ustedes entienden esta gran verdad, tengamos entonces atención a lo que hemos escuchado atrás. Dice Pablo, ¿y cómo vamos a andar en el bueno? Versículo 7, volvamos al texto, versículo 7, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Hermano, Pablo usa estos tres resultados de una fe genuina. Número 1, arraigados. Número 2, sobreedificados. Y número 3, confirmados en la fe. La primera de ellas es arraigados. Se puede traducir como enraizados. Es como si Pablo dijera que son como un pequeño árbol y Jesús fuera la tierra nutriente que recibe el árbol toda nutrimentos para que ese árbol pueda crecer verde, bonito y dé fruto. Dice Pablo, ustedes tienen que estar enraizados en Cristo. Como si nosotros fuéramos, como si ustedes fueran un pequeño árbol y Jesús fuera la tierra. Entonces ellos recibirían todos esos beneficios mientras sus raíces son hundidas en Cristo. Pablo les dice, ustedes tienen que permanecer arraigados o enraizados en la única fuente de vida que es Cristo. Recuerden el Salmo 1:3, será como árbol plantado junto a aguas de corrientes, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Salmo 92, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro
en el Líbano. La Biblia compara al justo como una palmera, hermano. La palmera, por más aire que haya, difícilmente será arrancada, hermano. Se podrá doblar de un lado para otro, pero su raíz es fuerte. Y la idea, hermanos, aquí es de que todo creyente, hermanos, tenga sus raíces fuertes en Cristo Jesús mediante la fe a la cual han creído en Él. Pablo les dice: si permanecen arraigados en Cristo, los falsos maestros no podrán meter sus falsas enseñanzas. Número 2, la segunda de ellas es sobre edificados. Después de estar enraizados en Cristo, dice Pablo, ahora son sobreedificados en la roca que es Cristo. Y cada de uno de ustedes son como el bloque para construir una casa. ¿Recuerdan las palabras de Jesús? Lucas 6:47. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Hermanos, Pablo les está diciendo, si ustedes están sobreedificados en la roca, una roca inconmovible, hermanos, su fe será fuerte ante los ataques de los falsos maestros que estaban en Colosas, hermanos. Ustedes tienen que estar enraizados, tienen que edificar esa raíz sobre esa roca firme. La roca es Cristo, y cada uno de ustedes, Pablo les dice a los hermanos de Colosas, tienen que estar sobreedificados en Cristo. Ya están enraizados en Cristo. Ahora sigamos creciendo como un edificio que ha sido comenzado a ser construido. Número 3, la tercera de ellas es confirmados en la fe. La primera es estar enraizados, la segunda es fundamentados en Cristo, y la tercera es que confirmen lo que les ha sido enseñado mediante la fe. Aunque estos resultados son parte de Dios, hermanos, Dios es el que nos ayuda a eso. Pablo anima también a los creyentes a esforzarse, hermanos, a vivir una vida digna delante de Él. Porque de la manera que ellos puedan vivir también era una manera de confirmar su fe, hermanos. Y confirmar en quién habían creído. ¿Recuerdan la carta de Juan? En su primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Hermanos, si tú dices, Pablo le está diciendo, si tú dices que puedes confirmar tu fe, una manera, hermanos, es vivir como el Señor nos lo demanda, como el Señor nos lo pide. El apóstol Juan dice, ustedes que dicen permanecer en Él, entonces deben de andar como Él anduvo. Aunque esta iglesia, aunque esta carta, hermano, no fue dirigida hoy en día para nosotros, también se aplica para la iglesia actual. Si cada uno de nosotros entendemos estas verdades gloriosas de quién es Cristo y lo que hizo en la cruz, y si decimos que pertenecemos a Él, dice Juan, debemos andar como Él anduvo. Esta también es una manera, hermanos, de confirmar nuestra fe, de confirmar en quién hemos creído. Esta es una manera de manifestar, hermanos, tu fe. Volvamos al texto. Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. Recuerdan, hermanos, que Pablo no fue el fundador de esta iglesia, sino Epafras. Recuerdan que Epafras
al igual manera tenía una preocupación grande por el cuerpo de Cristo. Fue a visitar a Pablo a Roma, quizá recorrió algunos 2000 kilómetros, pero él fue con esta carga tan pesada por las falsas doctrinas que estaban introduciéndose en la iglesia. Y Pablo dice en Colosenses 1:7, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. De la manera que Epafras les ha enseñado, así deben de estar confirmados en la fe en Jesucristo. Volvamos al texto. Arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, dice, abundando en acción de gracias. Pablo los anima a los creyentes de Colosas que sean de un corazón agradecido, una acción de gracias diariamente. Que en cuanto abran sus ojos agradezcan a Dios, que en cuanto vayan a la cama agradezcan a Dios, cuanto vayan en el camino agradezcan a Dios. Eso es un corazón agradecido para con nuestro Señor. Que si las cosas nos salen bien agradezcamos a Dios, que si las cosas no salen como nosotros lo planeamos agradezcámosle a Dios, porque Dios es soberano y Dios tiene el control de todas las cosas. No solamente decir gracias, es decir, muchas gracias, Señor, muchas gracias. Que nuestro corazón se desborde de agradecimiento a saber todo lo que Cristo hace por cada uno de ustedes, dice el apóstol Pablo. Sean agradecidos, hermanos de Colosas. Y con acción de gracias abundante, que se desborde nuestro corazón de agradecimiento al Señor. Amada iglesia, yo no sé cuánto tiempo tengas tú en el Evangelio, ni sé cuántas cosas el Señor te ha perdonado, pero puedo entender que cuanto más tiempo andemos en Él, más grande debe de ser nuestro agradecimiento, porque por más tiempo que pase y conozcamos, hermanos del Señor, más entendemos la gracia de Dios para con nosotros, que aun siendo nosotros pecadores, hermanos, Cristo murió por nosotros, hermanos. Pero también entendemos qué tan pecadores somos. Entendemos la gracia de Dios y quizá no en su totalidad, pero entendemos que Dios nos ha perdonado y nos ha rescatado del camino al infierno donde iba tu vida y donde iba la mía. Estábamos, como dice Pablo, alejados, enemigos de Dios, mas en su misericordia Él nos ha unido a un solo cuerpo, que es la iglesia, hermanos. Creo que es un motivo grande de dar gracias y que nuestro corazón explote, hermanos, de agradecimiento a nuestro Señor. Por último, hermanos, voy a llevarte a una pequeña parábola. Únicamente le vamos a dar lectura, pero con esto cierro, hermanitos. Lucas capítulo 7, 41 al 47. Jesús entra al hogar de Simón, un fariseo, y él habla y dice esta hermosa parábola. Presta atención, hermano. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos amará más? Jesús le pregunta a Simón. Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón, ¿ves esta mujer?
Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Hermanos, si nos ponemos a analizar, sin duda el Señor, creo que no nos ha perdonado poco, nos ha perdonado bastante y aún lo sigue haciendo. Que nuestro corazón, hermanos, sobreabunde el agradecimiento a nuestro Señor día a día, recordando su misericordia, su gracia para cada uno de nosotros. Oremos. Padre, en esta hermosa mañana, gracias, Señor, te damos por todas las cosas, Padre, que tú has hecho por nosotros y aún sigues haciendo y aún harás, porque tú eres un Dios misericordioso que se complace en hacer misericordia. Tú nos has perdonado infinidad de cosas. Ayúdenos a ser, Padre, como esta mujer. Padre, besar tus pies en agradecimiento. Lavarnos con nuestras lágrimas cada que nos acordemos de dónde, Señor, usted nos ha rescatado. Pon un corazón agradecido en nosotros. Reciba usted la gloria, reciba usted la honra, la alabanza y el honor por los siglos de los siglos. Oramos. Amén.